A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través del Radio Santa Rosa desde Lima para todo el Perú. Estamos ya listos para compartir nuestra señal desde Lima con la radio de Chimbote, Radio Santo Domingo en Arequipa, Radio San Martín en Ucayali, Radio Cepagua en la convención Radio Quillabamba TV, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También compartimos la señal con Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radioactiva, Guanta, Radio Continental. Y en canales de televisión nos acompañan Onda Digital TV, Fuego TV y Full TV, Radio Quillabamba TV también en su canal de televisión y nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Hoy día es 27 de febrero del año 2023, se nos va el mes y siguen las novedades. Rosa María Palacios hoy día nos va a comentar sobre el Congreso de la República, que ya va a estar, ya está en un dígito, 6 puntos, antes que salga el último reportaje, donde han hecho un carnaval con 2 millones, ¿no? Entre alfombras, televisores, una cochera para que sus carros no calienten, en fin. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿A quién le gusta subirse pues, a un carro calientito en verano? Pues, Abel, ¿qué pasa? Más comprensión y cariño por la esforzada tarea de nuestros congresistas. Es sarcasmo. Vamos a empezar el día y la semana riéndonos un poco, pero hay noticias ciertamente muy preocupantes. Pero antes de hablar de todo lo que está pasando en el Perú, tenemos que dar cuenta de las menciones de nuestros auspiciadores. Comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram Hotel de la Cuesta de Caima, Arequipa. Y finalmente, Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o al 998-999-201. Muy bien, Abel, también, por supuesto, hay que decirle a toda nuestra audiencia que nos pueden ayudar. Nosotros vivimos de la caridad pública, de la ayuda de todos nuestros oyentes y de los pequeños auspicios que tenemos siempre dentro de la familia dominica. Así que lo único que tienen que hacer es capturar el QR que está en pantalla y hacernos una donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas. Y por otro lado, si usted no vive en el Perú, no tiene Yape, no tiene Plin, pero tiene una tarjeta de crédito, desde cualquier lugar del mundo puede acordarse de nosotros, que lo servimos gratuitamente todos los días, y hacer una donación a través del sistema PayPal. Es muy sencillo hacerlo a Radio Santa Rosa. Para todas las indicaciones están en la página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien. Y ha sido un fin de semana con mucha información. Abel empezaba por el final, por los escándalos, los nuevos escándalos del Congreso de la República y de los partidos políticos. Así que empezaremos por ahí.
Ayer IEP publicó una encuesta muy dura para el legislativo y el ejecutivo, es decir, para el gobierno, porque hoy el legislativo gobierna a través del ejecutivo. El respaldo que tiene Dina Boluarte es el de la mayoría parlamentaria. El gobierno tiene mayoría en el Congreso y por lo tanto hay una corresponsabilidad muy seria. Si no tenemos adelanto de elecciones, si el Tribunal Constitucional le da carta blanca al Congreso para hacer lo que le dé la gana sin control constitucional, ¿por qué no van a gastar de la forma en la que gastan? Obvio, no tienen control. 6% es la cifra en una encuesta que tiene margen de error, ¿no? O sea que podría estar más bajo. El 90% de los peruanos desaprueba al Congreso de la República. Dina Boluarte, que es una presidenta muy impopular, tiene 15% de aprobación. El Congreso tiene 6. 6. Anoche nos enteramos en un reportaje de Panorama que duplican el costo de unas alfombras que tienen que comprar. Sí, son muchos metros de alfombra y suena mucho, ¿no? Son 5 ambientes muy grandes. Es razonable que una entidad del Estado cambie cada cierto número de años. Alfombras viejas que están llenas de ácaros y no sabe de qué más, puede ser hasta un riesgo sanitario. Muy bien. Pero los reporteros de Panorama fueron a cotizar las mismas alfombras. Y lo que valía 300.000 soles, en realidad valía 150.000. Y el proveedor no tenía experiencia alguna en la materia, porque era una razón social que tenía pollería, me parece, o chifa, ya no recuerdo. Da lo mismo. Pollería. Pollería, pollería. Claro, porque los de Avanza País son los que le contratan a una fotocopiadora 500.000 soles de capacitaciones. ¿Y saben qué pasa? Que el Congreso no está sujeto al control de la Contraloría. ¿Ah? ¿Se acuerdan de esa ley? Ellos salen del control de la Contraloría, tienen su propia auditoría interna. Salvo que le pidan, ¿no? Y anoche el señor Williams dijo que le iba a pedir una investigación, un examen especial a la Contraloría. No tienen control. No tienen control. No tienen control de el gasto que hacen. Porque la Contraloría no puede intervenir. Por eso tienen 80 soles de menú diario cuando hay pleno. Por eso contratan una cochera para 200 carros techada. No vaya a ser que los carros de los congresistas se calienten en verano y les dé soponcio. En un régimen laboral privado, un trabajador puede negociar muchas cosas con el empleador. El refrigerio, el estacionamiento, los días feriados, en fin, una serie de cosas adicionales a lo que dice la ley. Y si logra a través de esa negociación obtener esos beneficios, en buena hora, porque finalmente eso le resta, ¿no es cierto?, al lucro del empleador. Pero lo que hacen los congresistas es restarle al dinero de todos los peruanos. Esa es la gran diferencia. La pérdida, ¿no es cierto?, el ganar menos no lo tiene un empleador privado, porque pierde él o los accionistas de la empresa. En el caso del Estado perdemos todos los peruanos. Si el Estado peruano, y costó mucho, hay que decirlo, costó mucho, ha decidido darle financiamiento a los partidos políticos para fortalecerlos, para que tengan líderes, de verdad, para que tengan personas que se puedan dedicar a la capacitación, a tener locales que les permitan reunirse, pagar la luz, el agua, el local, tener espacios de encuentro y de reunión. Eso no puede estar gastado de una manera tan arbitraria como se reportó ayer en el reportaje de Christopher Acosta en Latina. Y eso hace que los partidos que están hoy en el Congreso, porque son ellos los que están bajo estudio, porque son ellos los que van a recibir 77 millones de soles del Estado peruano para sus gastos, bueno, son ellos los desprestigiados. Tanta plata están invirtiendo en desprestigiar periodistas, cuando los desprestigiados son los congresistas. Hordas de trolls, portátiles en la puerta de la casa, gritando, ¿no?
¿Quiénes son acá los desprestigiados? Es verdad que los medios de comunicación tienen un enorme desprestigio también, por una razón muy cierta. No informan. De esto que hablamos cada mañana, lo encuentro en algunos otros medios, pero en pocos. Sobre la encuesta de ayer, la ha sacado la República, IEP la ha presentado, igual que otra de Ipsos, muy dura, sobre si el Perú es o no una democracia, que se publicó el viernes. Todavía hay una mayoría de peruanos, 51%, que cree que no vivimos en democracia, que esto no es una democracia. ¿Y por qué lo dicen? ¿Porque la sucesión es ilegítima de Dina Boluarte? No, la solución es legal, es lo que manda la Constitución, eso no está en discusión. Pero si no hay separación de poderes, porque el Tribunal Constitucional ha asaltado, ¿no es cierto?, el control constitucional, su propio control constitucional se niega a hacerlo para favorecer al Congreso. Si la vigencia de los derechos humanos está en cuestionamiento, porque la vida no vale nada o vale 50.000 soles, depende si pasas por un comité, entonces, ¿qué democracia va a haber? Las encuestas, reitero, son muy duras, muy duras. 6% de aprobación en el Congreso, 15% de aprobación de Dina Boluarte. Y hay más información, no es la única. La mayoría de los peruanos quiere que Dina Boluarte y el Congreso se vayan. Y no lo dicen por fastidiar o porque no nos cae, por una frivolidad. El 73% de los peruanos cree que Dina Boluarte debe renunciar. 73. Ha bajado de 74 en enero a 73. O sea, no ha bajado nada. Y que debe permanecer de 24 a 25%. La mayoría de los peruanos quiere que haya elecciones este año. Todavía hay la esperanza, para algunos lo pide el 69%, pero ya bajó de 73 a 69, porque claro, estamos terminando febrero. Es imposible. Lo han hecho imposible. Y por eso los odian. Por eso tienen 6%. ¿Qué cree la mayoría de la gente? Que el Congreso se va a tratar de quedar hasta el 2026, 33%, que aprobará en adelante elecciones, 28%, que aprobará en adelante elecciones 2024, 24%. Hay todavía un poco de esperanza, ¿no? Pero poca. En esta encuesta le preguntan a la gente si el Perú es una democracia o no. Y el 55% dice que sí. Y el 41% dice que no. Un poco alejado del resultado final de Ipsos, es verdad. Pero hay que decir que una mayoría importante del país cree que no estamos en una democracia. Hoy la República publica más encuestas, esta vez sobre las protestas. Y miren ustedes lo que dice la gente. 58% del país se siente identificado con la protesta. Esto es el promedio nacional. Se eleva en el sur, se eleva en el ámbito rural, pero 58% del país se siente identificado con la protesta. Los más pobres, más. Y 39% no se siente representado. El 55% cree que las protestas van a hacer que tengamos adelante elecciones. Y 51% cree que Dina Boluarte va a renunciar si seguimos protestando. ¿Ustedes creen que va a haber menos protesta o más protesta? La mitad del país cree que solo protestando van a lograr que Dina Boluarte renuncie o que el Congreso finalmente apruebe una de las elecciones. Así que malas noticias para el gobierno, si es que leen las encuestas, porque parece que no las leyeran. Y acá hay noticias muy malas para la Policía Nacional y para las Fuerzas Armadas. Y acá valga la pena hacer un paréntesis. A ver,
El día martes, que tuve una turba de 20 personas, la verdad, más era el parlante, los 5 megáfonos. Muchos de los mismos, del mismo grupo que insultan, dicen groserías, vulgaridades, lenguaje soez en la vía pública, no sin que les pase nada y a todo volumen. Decían que yo había llamado a la policía. Yo nunca llamé a la policía. Tanto en San Isidro, a la casa donde fueron, que no era mi casa, como en Miraflores, la policía llegó porque gritaban. En mi caso, en Miraflores, yo llamé al serenazgo de Miraflores. Soy contribuyente del distrito. Pago mi plata para que me den ese servicio. Y por lo menos le dije a la persona que me contestó, que me dijo, sí señora, ya estuvieron en la casa del señor Gustavo Borrelli, estaban bien enterados. Bueno, llamo para dejar constancia nada más, para que estén informados. Yo no llamé a la policía porque de la policía, con todo cariño, sé que en la Municipalidad de Miraflores no se puede esperar nada. Y me lo dijo el comisario, ¿qué puedo hacer? Nada, señor, no se preocupe, vaya nomás. ¿Qué va a hacer? Tiene sus órdenes. Pero eso sí, el viernes en la noche, en el Parque Kennedy, donde está prohibido hacer manifestaciones, ¿no? Muy bien. Llevaron detenidos a 2 personas sin causa. Uno, un músico muy conocido del grupo Yoyochkani, y el otro, un profesor doctor en literatura. ¿Qué estado va a haber, pues? ¿En qué estado vamos a creer? ¿En qué democracia vamos a creer si eso pasa un viernes en la noche cualquiera? En el mismo distrito, con el mismo alcalde. Alcalde que está haciendo, dicho sea de paso, atropello y medio, ya nos ocuparemos en su momento. Alcalde de la Renovación, por supuesto. Eso es lo que tenemos, lamentablemente. ¿Cómo ha quedado la policía después de estos 2 meses de gobierno de Dina Boluarte? Bueno, su aceptación hoy es de 41%. Y las Fuerzas Armadas, que en diciembre tenían una aprobación de 61%, tienen una aprobación de 48%. Dina Boluarte los bajó 13 puntos en un mes. Y claro, ¿cómo los van a bajar? Porque a pesar de que no se repita esto una y otra vez, porque está más o menos oculto, las imágenes de los asesinatos en Ayacucho a manos de las Fuerzas Armadas los hemos visto todos, salvo que esté ciego. Y eso no es despotricar contra las Fuerzas Armadas. Ahí dice, usted pide que venga la policía a su casa cuando habla peste de la policía. Yo no hablo peste de la policía. Yo recojo la información de la actividad policial donde es tan malo pedir una coima en la carretera como meterle un balazo a un chico por la espalda en una calle en Juliaca. Y eso no tiene nada que ver con los trabajos heroicos, honorables, dedicados que hace la Policía Nacional, que muere, sí, en Juliaca o muere en el BRAE, cuando la mandan desprotegida, sin equipo y a una situación de peligro que el Estado no controla. Por supuesto que apoyo a la Policía Nacional cuando hace ese trabajo. No apoyo a la Policía Nacional cuando no hace su trabajo. Y eso se llama democracia. Cuando tú tienes obediencia ciega a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional, no eres demócrata. Eres parte de un proyecto autoritario. Acá tenemos los resultados. ¿Qué va a estar contenta la población si tiene una policía que tiene órdenes de disparar, que además, según la presidenta y el primer ministro, no tiene órdenes de disparar? La defensa del primer ministro este fin de semana ha sido: yo en la parte operativa no me meto, ni como ministro de defensa ni como primer ministro. Los ministros no tenemos nada que ver con las operaciones militares y policiales. Nada que ver con las operaciones. La presidenta dice que ella por WhatsApp da órdenes de que no quiere fallecidos. Y eso es lo que Otárola le ha presentado a la fiscal de la Nación en la investigación a la que él se ha ido, y la señora presidenta todavía no se digna ir. Sus WhatsApps diciendo, por favor, no maten a nadie. Hasta ahí llegamos nosotros, ¿no? Allá. Entonces, tus jefes de operaciones tienen ese saldo de muertos
¿Y tú no los remueves? ¿No los sancionas? ¿Por qué, ah? ¿Por qué? Todo eso está reflejado en las encuestas. Las encuestas no son más que el reflejo vivo de lo que las personas en el Perú ven, obviamente fuera de los medios de comunicación más importantes del Perú, que estas historias no las cubren. Y por ello el desprestigio de los medios de comunicación, por supuesto. Faltaba más. Muy bien, Tribunal Constitucional, hay que mencionar algunas cosas. No ha publicado todavía las famosas 3 sentencias o 3 resoluciones, pero todo parece que no pasa nada. Salvo la República, que sacó este tema 2 días en portada, el resto de prensa escrita ni se enteró. E incluso alguna dijo, bien, van a meter presos a los jueces que dan acciones de amparo, dan cautelares en asuntos de vulneración de derechos. Tienen un sector de la prensa a su favor también. O sea, es decir, vulnerar derechos constitucionales y no tener dónde ir a reclamar, porque el Tribunal Constitucional ya no se va a ocupar del tema, es lo que nos está diciendo a todos, le da carta blanca al Congreso para que haga lo que le da la gana en vulneración de derechos constitucionales. Solo nos queda la Corte Interamericana. Hoy día hay una organización que está presentando, por el caso Sunedo, una acción de inconstitucionalidad con 9.800 firmas. Por supuesto que se las van a decir, no me interesa. Y el ministro de Educación, sí, el ministro de Educación, que fue empleado, ¿so cierto?, del señor Chang, tanto en el Ministerio de Educación como director general, como en la Universidad San Martín de Porres, de donde ha trabajado hasta hace poco, logró su objetivo este fin de semana. Ya tiene presidente, perdón, superintendente de la SUNEDU. El superintendente, el señor Manuel Nemesio, es un profesor de la Universidad Nacional de Piura que llegó a ser decano de la facultad y estuvo involucrado en un asunto feíto. Al final la fiscalía se lo archivó. Vender sitios en el examen de ingreso. Y luego estuvo involucrado en otro asunto feíto, cuando fue decano del Colegio de Abogados de Piura. Sus colegas decanos lo demandaron, sus colegas, perdón, abogados lo demandaron porque faltaba plata. Ese es el superintendente. ¿Qué tal? De los otros, hay varios que ni siquiera deberían estar ahí. El representante nombrado por el señor Becerra, es empleado de San Martín y está prohibido en su propia ley contra reforma, en la que ellos mismos se han aprobado a sí mismos, está prohibido que sea empleado de una universidad. Hasta un año antes. No han guardado ni las formas. Este fin de semana tuvo que rectificarse porque le van a meter una denuncia penal por difamación el Partido Morado, salvo que yo creo que se rectificó mal, ¿no? Porque dijo que el Partido Morado era la caja chica, que la SUNEDU era la caja chica de un partido político. Y que el Partido Morado tenía consultorías, en plural, así, consultorías. Y que, claro, iba a revisar todas las consultorías y trajo la fiscalía desde el 2011 hasta hoy. Perdón, desde el 2012. ¿Y por qué no desde el 2006, ah? Cuando Chan era ministro. Mejor, ¿no? O sea, si usted va a ir para atrás, hace el pasadito completo, ¿no? O con los apristas, no. Ese es el ministro de Educación. Esa es la cuota de ¿quién? Del APRA, de la derecha conservadora, de la coordinadora republicana, no lo sé. Pero lo que sí sé es que le criticamos a morir a Castillo, y con toda razón, el nombramiento de gente incompetente, torpe, no calificada, y que se defendieron ciertas islas como el BCR, como la SUNEDU, gracias a que tenían personal de primer nivel. Eso le criticamos. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Exactamente
exactamente lo mismo que Castillo. La señora presidenta tiene todo el derecho de darle su confianza a quien le dé la gana, pero tiene una asesora que no tiene ni siquiera título universitario y que parece que elige ministros y que compite con el señor Otárola. Entonces, si se lo criticamos a Castillo, ¿por qué no se lo criticamos a Dina Boluarte? Este asalto de puestos en el poder, ¿nadie va a decir nada? Es exactamente lo mismo. ¿Qué importa la ideología? Acá es gente no preparada. Han puesto 3 personas. Uno es un decano de los colegios profesionales. ¿Qué vamos a hacer? Lo eligieron los colegios profesionales. Pero los otros 3, uno puesto por el presidente, por el ministro de Educación, y 2 por la señora Gerí y sus 11 amigos, hay que decir, junta que está impugnada por las otras 39 universidades que no reconocen, las públicas, ¿ah? Que no reconocen en este momento a la SUNEDU por la que han impugnado esa designación. Tanta es la desesperación por darle matrícula a Telesub, de verdad, a la Garcilaso. ¿De eso se trata? ¿A las peruanas? Así, el superintendente es profesor de alas peruanas. También. Creo, o uno de ellos, ya es confuso. Yo había dicho la Universidad San Luis Gonzaga de no era la otra, la San Juan Bautista, y es un enredo, porque venía promovido por ellos. Un horror. Hemos pasado de la Cayetano Heredia, de la Pacífico, de la Católica, a Garcilaso, a las peruanas, Telesur. Ese es el nivel. Una cosa de horror, verdaderamente. ¿Qué más hay que decir, aparte de los escándalos? Los escándalos del Congreso. México. Y esta es una noticia importante. El día viernes, el presidente de México, el señor López, como lo llama Dina Boluarte, dijo que la presidenta de Perú era una presidenta espuria. Y esas sí son palabras mayores. Eso es inaceptable. Y eso ha hecho que se escale nuevamente en un salto más en la degradación de las relaciones diplomáticas entre Perú y México. Parece que se hubieran roto relaciones, pero no se han roto relaciones. Se ha retirado el embajador de manera permanente. El siguiente paso es romper relaciones. Mantenemos relaciones consulares y son los encargados de negocios los que manejan la relación mientras no hay embajadores. Es un paso más. Los países no se pelean a la primera, ¿no? Sino que primero protestan, nota de protesta, embajador llamado en consulta, retiro del embajador, luego rompen las elecciones. Entonces, es un proceso. Pero sí, la relación con México está completamente degradada. Pero hablando con amigos mexicanos, me he enterado que la palabra espurio, López Obrador se la zampa a cualquiera. A sus antecesores, por ejemplo, que le ganaron las elecciones. Ah, sí, él dice que Cedillo es espurio, que él ganó las elecciones. Y hay que entender algo. López Obrador es un fraudista. Es un fraudista, igual que los fraudistas que tenemos a la derecha en el Congreso. Él es de izquierda, pero es fraudista, da lo mismo. Los fraudistas tampoco tienen ideología. Los fraudistas creen que han ganado las elecciones. Y no importa que las hayan perdido. Y van a hacer todo lo posible para perseguir a sus adversarios que le quitaron su elección. Y eso es lo que pasó y está pasando aquí con Fuerza Popular y el Jurado Nacional de Elecciones. Ya lo hemos explicado varias veces. Varias veces lo hemos explicado con el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, resulta que a López, que estaba muy ocupado con el Perú, el asunto le salió mal. Porque ayer domingo ha habido una manifestación gigantesca, una protesta multitudinaria en México, pero multitudinaria. Amigos mexicanos me mandaban fotos muy contentos, la verdad, porque el pueblo salió a protestar. ¿Saben por qué protestaron? Para que no les quiten el equivalente a su Jurado Nacional de Elecciones, el Instituto Electoral de México. El Instituto Nacional Electoral viene con una campaña que se llama Mi voto no se toca,
con los colores rosado y blanco, que son los colores del instituto, puso realmente a millones de mexicanos en las calles. Dicen que en el Zócalo hubo 500.000 personas, pero no fue la única ciudad. Todas las ciudades principales de México son muy grandes, además. Tenían Guadalajara, tenía el Zócalo de Guadalajara repleto. Guadalajara es del tamaño de Lima. O sea, para que se hagan una idea, Ciudad de México tiene 24 millones de habitantes, me parece. Entonces, ¿qué pasó? López Obrador decidió, con su mayoría legislativa, sacar algo llamado Plan B, que es tirarse en buena cuenta del organismo electoral, que costó mucho en México tener una autoridad decente y respetada. Costó mucho, porque el PRI controlaba las elecciones y durante 70 años no tuvo competencia. Pero se crea un organismo electoral, se le da autonomía, se le da recursos, se pone a un hombre como fundador de este instituto muy prestigioso, logra reconocimiento y finalmente hay elecciones competitivas en México y gana un candidato que no es del PRI, que es del PAN. Y López Obrador debería estar agradecido porque jamás hubiera ganado una elección si es que ese instituto no existiera. Pero quiere bajárselo, pues, porque hay elecciones en 2024. Y la idea es quitarle recursos, personal, prohibirle contratar, asfixiarlo, para que no pueda cubrir las elecciones. El pueblo le dijo a López Obrador que no, que no. Y salieron a protestar a las calles. Y López Obrador era de los que decía que si había una marcha de 100.000 personas, él se iba, ¿no es cierto?, a su casa, a su rancho, se olvida de todo. Al palenque, me voy, chao. Ya, muy bien. No se ha ido ayer, ¿eh? Nadie lo ha visto irse. Esa es la situación de México. Entonces, claro, se entretiene hablando del Perú, porque quiere hablar, pues, de presidentes espurios, de procesos espurios. Acá hemos tenido y tenemos fraudistas. Pero miren, fraudistas, lo que pasa en México. Qué paradoja. Otra ideología. 1 millón de personas en las calles. Ustedes dirán, bueno, para la población de México no es tanto. No, sí es bastante. Porque no se han manifestado en esa dimensión contra López Obrador hasta ahora, nunca. Y el pueblo se harta. El pueblo se harta. Y cuando el pueblo se harta, sale a las calles. De hecho, gracias a alguien decía, pero en México no hay violencia. Ah, no hay violencia en México. Abran el periódico, por el amor de Dios. Que ayer haya tenido una marcha pacífica, gracias a Dios, no significa que no haya violencia en México. Por supuesto que la hay. Y mucha. Por supuesto que la hay y mucha. Su índice de asesinatos es ciertamente muchísimo más alto que el nuestro. No es que no haya violencia, hay mucha violencia. Pero López Obrador no lo gaseó. Lo que hizo fue poner una barricada alrededor del Palacio de Gobierno, eso sí, pero no lo gaseó, porque en otras democracias pues no se gasea a la gente. Se le deja hablar. Se le deja hablar. Y cuando hay delincuencia que efectivamente ataca propiedad pública o privada, se defiende. López Obrador dijo, voy a poner mi barricada. Ya está, puso su barricada. Y la gente salió a protestar. Suerte. Con mi voto no te metas. Me gustó mucho. Con mi voto no se... No, mi voto no se toca. Con mis hijos no se metan, son los nuestros acá. No, mi voto no se toca. Eso es lo que le dijeron a López Obrador. Fin de la discusión. Así que así estamos esta mañana. Como ven, muy nutrida la agenda, encuestas, Tribunal Constitucional, México, escándalos parlamentarios y partidarios, SUNEDU, todo sigue sobre el tapete. Y las protestas también. Si acaba febrero, empieza marzo y arranca todo el mundo a protestar. No es que la gente no esté harta, está harta. ¿Ustedes creen que en Puno no están hartos de no poder comerciar, de no poder vivir? Están hartos. Pero el problema es que según todas estas encuestas, más hartos están de Dina Boluarte y de este Congreso. 58% se siente identificado en la protesta. ¿Qué les puedo decir a 58% que nos sigue? ¿Que ellos no existen?
que no están, que no son, que no son peruanos, 58% se siente identificado con la protesta. ¿Qué les puedo decir? Que lean las encuestas, por favor, en el gobierno. Y respecto de los trolls que me mandan, y le mandan a Abel todos los días, yo creo que ya bloqueamos a todos, ¿no? Un día me va a salir un aviso que diga, los bloqueaste a todos. Fin del internet, llegaste al final, ¿no? No queda uno. Pero es curioso, ¿no? Porque siempre surge uno que ataca, entras a ver a sus seguidores y están ya todititos bloqueados, porque son del mismo ecosistema. Me han contado que unos se quejaban, no le podemos decir nada porque estamos todos bloqueados. Sí, pues, finalmente son grupúsculos de personas, grupúsculos. Estamos hablando de 20 personas en la puerta de una casa, 100 personas a lo más en redes sociales que maneja cada una 100 cuentas y creen tener harto impacto, pero al frente tienen un trabajo sólido. Entonces es mucho más difícil atacar un trabajo sólido. De nuevo, gracias a todos los que se enteraron de lo que pasó toda la semana. Yo no he podido contestar todos los mensajes, algunos recién los percibo, ¿no? Y agradezco muchísimo. Han habido muchas personas, muchas más que en la puerta de mi casa. Y gracias a todo mi barrio, que ha sido un barrio muy amable también. Y lamentablemente han sido martirizados por un grupo de locos, ¿no? Que los difaman, ¿no? Tu barrio nos ha llamado porque te odia. ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Está en kindergarten? ¿Está en educación inicial preescolar? Muy bien, Abel. ¿Tienes mucho troll a esta hora? Poco, felizmente. Hay No. algunos. Y aparte de los trolls, hay personas que parece que entienden las cosas al revés, ¿no? Ah, Parece, sí, bueno. sí. O sea, como tú dices, somos responsables de lo que se emite, pero de lo que entiendan algunas personas ya no nos podemos hacer Mira, responsables. tú lees el Evangelio y se entiende bien claro, ¿no? Ujú. Pero hay que ver lo que la gente entiende del Evangelio. Esto es igual. Yo no soy el Evangelio, por supuesto, pero yo digo una cosa, cuento una historia, hay que ver lo que entienden. Yo no soy responsable de lo que ustedes entienden. Yo me puedo ser responsable de lo que yo digo. Y lamentablemente te digo que la gente más violenta y más furiosa, si tú la sientas 2 o 3 minutos y logras escarbar un poquito, y le pides, por ejemplo, cíteme. Cíteme. Nunca te pueden citar. ¿Dónde he dicho yo que hay que castigar o penalizar a la policía del Perú? Cíteme. Cíteme. ¿Dónde? ¿Dónde está eso? No hay una cita. Entonces van a tweets de hace 10 años, pobres, ni siquiera van a los programas que hago, ¿no? Y sacan textos fuera de contexto. Fuera del contexto del día o de los tweets anteriores o posteriores. Y con eso atacan. ¿Qué son, de verdad? Primaria. ¿No? Los primeros son, mi mamá es más grande que la tuya, mi papá tiene bigote, tu papá, no sé, es más flaco que el mío, no tengo idea, es de nivel preescolar. Estos son de primaria. Tú dijiste que el año, no sé qué, el año pasado me dijiste que... Igual, niñita de primaria. No lee el contexto, pues papá, es más larguito el asunto. Pero claro, pídele contexto, pues. Pídele contexto. Pídele contexto. Ya estás pidiendo, Dios mío, que hablen en lenguas. Yo creo que la política y interesarse en política es una obligación de todos los que votan. Si tienes un DNI en la mano, tienes la obligación de interesarte en política. Pero para interesarte en política y aprender algo nuevo cada día, tienes que prestar atención. No estés distraído, presta atención. Lee muchas cosas de distintas fuentes e infórmate correctamente de qué dice la Constitución, qué dice el Código Penal, ¿cierto? Qué dice el Código Civil. Hay códigos procesales también, hay códigos de ejecución también. No es nada difícil, es sencillísimo de entender. Es tan sencillo que los abogados hacen eso, miren, para que vean lo fácil que es.
Lean un poquito, por el amor de Dios, antes de abrir la bocaza. Y reitero, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen leyes que regulan su conducta. No hacen lo que les da la gana. El uniforme no te da licencia para matar. Entiendan eso bien. Tienen reglas que cumplir, gracias a Dios. Si no sería, pues, esa es la diferencia, ¿no es cierto?, entre un grupo de mercenarios y una fuerza armada. ¿Ok? La fuerza armada tiene una ética, tiene un servicio a una nación detrás, tiene unos valores, tiene regulación sobre su conducta. Los mercenarios no, le pagan y hacen lo que les dicen. Esa es la diferencia. Entonces, menos películas gringas de acción de mercenarios y más leyes peruanas sobre el uso de la fuerza. Y de repente así terminan entendiendo de qué se trata. Muy bien, Abel, tenemos ya a nuestro invitado. Va a estar con nosotros el doctor Ugaz, el doctor Fernando Ugaz Segarra, abogado de personalidades muy importantes, y también vamos a hablar con ellos, obviamente con él, del uso de la fuerza y otros asuntos más. Abogado, el doctor Fernando Ugaz, nada menos que de Martín Vizcarra y de Betsy Chávez. Vamos a la pausa y regresamos con él. Vamos a la pausa, Rosa María. Permíteme recordar a toda nuestra audiencia que el del 11 al 19 de noviembre tenemos una peregrinación para todos los que quieren los informes de la peregrinación. El teléfono es 959-679-662 y la peregrinación es a Tierra Santa, a los lugares por donde vivió, caminó y estuvo nuestro Señor Jesucristo. Informes 959-679-662 y ahí también encuentran informes el viaje, paseo del próximo 25 de marzo a Barranca. Pausa y volvemos. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios desde Lima para todo el Perú y el mundo. Una pequeña precisión, les pedimos a nuestra audiencia radial, mil disculpas, hemos tenido bueno, nosotros, el servicio de electricidad en él ha tenido un desperfecto en la zona y están reparándolo, así que por radio no estamos saliendo por todas las plataformas móviles. En radio pueden escuchar el programa en la noche a las 11 que se vuelve a repetir. Así es que, perdón, a las 10, me equivoqué, a las 10. Rosa María, adelante. Muy bien, unas palabras también para cerrar el tema. Ayer en la mañana me enteré, no, yo no estoy en Lima, que manifestantes habían protestado frente a la casa de la congresista Adriana Tudela, colocando unos ataúdes de cartón en realidad, contra el tema de las muertes, contra Dina Boluarte, etc. Lo que me parece extraño es que no vayan a protestar contra Dina Boluarte, ¿no? En fin, la marcha había salido del Parque Kennedy, Miraflores, en realidad la habían empujado del Parque Kennedy, y caminó hasta la vivienda de Adriana Tudela, ya en el distrito de San Isidro. ¿Ya? Entre las que estaban había un grupo de feministas, pero también, sobre todo el tema de Fujimori nunca más. Bueno, la señora no es fujimorista, así que era un error. No ha habido pronunciamiento de la bancada ni de la familia. Y yo reitero lo siguiente, que es lo mismo que en mi caso. Derecho a protestar todos tenemos. Creo que tienen que haber reglas. Es decir, ir a la casa de alguien no me parece lo adecuado. Ni en mi caso, ni en el de Beto Ortiz, que lo dije en su momento, ni en el de Adriana Tudela, ni en el de nadie. Personalmente, no me parece adecuado. Si se tiene que regular, que se regule, porque hay otras personas. Y el derecho a la intimidad personal y familiar es un derecho constitucional. Entonces, no se puede invadir el espacio privado. ¿Cuál es el espacio público de la señora Tudela? El Congreso. Entonces se puede hacer una manifestación contra el Congreso.
Y ahí sí hay que dar las facilidades, ¿no es cierto?, para que el Congreso escuche lo que la población está diciendo. Igual, ¿cuál es el centro de trabajo de la señora Boluarte? La señora Otárola, bueno, Palacio de Gobierno, que se protesta. Entonces, si tú cierras la Plaza San Martín, cierras la Plaza de Armas, cierras la Plaza Bolívar, cierras la Avenida Bancay, cierras la Avenida Grau, esto se va a terminar desbordando. Está muy mal que a la gente le invadan la intimidad personal y familiar. No por nosotros, sino por los demás. Y no solamente por nuestras familias, sino por un barrio que no tiene por qué sufrir esto. ¿Por qué mi vecina no puede salir a hacer sus compras porque tiene una turba en la puerta de la casa? Igual los vecinos de la Tudela. Y el otro tema es el ruido. O sea, hay en los distritos residenciales de Lima normas, decibeles. En la avenida Ancay hay unos decibeles. En una calle residencial en San Isidro Miraflores hay otros decibeles permitidos. Entonces el serenazgo sí tiene algo que decir. Ahora, en este caso sí llegó el serenazgo y lo sacó. Hay que decir que el serenazgo de San Isidro un poquito más diligente en esta materia. Por eso, por el ruido, si van a hacer, como dicen los americanos, un picketing, cargar una señal cada uno y dar vueltas, mientras marchen y den vueltas, ningún problema. En Estados Unidos todo eso está muy regulado. Entonces sí puedes protestar, pero con normas que no perjudiquen la vida de los demás. Igual acá, tú puedes protestar todo lo que tú quieras, no puedes tomar una carretera. Tomar la carretera es violar la libertad de tránsito del prójimo. Entonces hay reglas. Cuando uno entiende las reglas, puede jugar. Cuando uno no entiende las reglas, no puede jugar. Hay reglas. En Puno, que se bloqueen las carreteras, muy mal. Y en todo el Perú, muy mal. Te perjudicas tú mismo, perjudicas a los demás. Pero protestar. No voy a abrir mi negocio hoy día. Bien por ti. No abro mi negocio, punto. Voy a protestar. Mi negocio propio. Dejo sin trabajo a mis trabajadores. Ah, no, no, un momentito. En el Perú no hay locauta. O sea, no puedes tú cerrar y dejar sin trabajo a tus trabajadores. Entonces, siempre hay el otro. En el derecho constitucional siempre existe el otro, que es el límite a tu derecho. Si no les gusta lo que hace Adriana Tudela, vayan a su centro de trabajo. No vayan a su casa. Está mal. Muy bien. Ahora sí, vamos a conversar con el doctor Ugaz. El doctor Fernando Ugaz me dice que ya no es abogado de ese Chávez, por si acaso. ¿Ah? Ya, muy bien. Sí, no, Aclarado, no. pero sí ¿Cómo está? de Martín Sí, sí, Vizcarra. sí, Doctor, buenos quisiera días, ver ¿cómo la está? precisión. Sí, el estudio sí defiende a la señora Betsy Chávez en relación al caso Sotelo, ¿correcto? Al caso Sotelo de los contratos, etcétera, y de los que trabajaban en su oficina cuando ella era Ok, congresista, pero el estudio no está defendiendo en el caso el del golpe de Estado. El estudio más bien dio un pronunciamiento en contra del golpe de Estado y eso, digamos, fue público. El mismo día salió de ello, entonces no era congruente que nosotros sigamos patrocinando el caso. así es. ¿Y ya no patrocinan lo de Sotelo tampoco? No, no, lo de Sotelo lo continuamos patrocinando porque es un tema que sucedió antes, emitimos un Ok, informe por jurídico continuidad, claro. y el caso continúa y es un tema independiente y paralelo, ¿no? Claro. Y a Martín Vizcarra sí lo están patrocinando hasta Sí, ahora. claro que sí, claro que sí. Bueno, en este contexto de protesta, de violencia y de uso desproporcionado de la fuerza, porque esa es la discusión, ¿no es cierto? ¿Cuál puede ser, si se llega algún día a una resolución, las penas que se pueden imputar a todos los involucrados? Porque mire, doctor, yo le planteo una teoría, usted me dice si me equivoco, porque usted es el penalista, no yo. Si inmediatamente el gobierno asume la responsabilidad, asume la culpa, señala que efectivamente acá hubieron un personal que se puso nervioso, no entendió bien sus instrucciones, su entrenamiento no era el correcto, por lo tanto asume toda la responsabilidad del mal entrenamiento, la capacitación, y asumen homicidio culposo, esos policías, esos militares,
no tienen pena efectiva, pero ahí perjudican su carrera, probablemente se vayan de baja, ¿no? Se compensa a las víctimas y logramos la paz social. Pero si yo me niego y digo, acá jamás pasó nada, no se mataron entre ellos, aquí no hay balas, eso se convierte en asesinato, de homicidio calificado. Estamos hablando de 25 años, estamos hablando de otra historia. ¿Me equivoco o no me equivoco? ¿Me Doctor, tiene que escucha? ¿Se abrir me su escucha? micro. Ahora sí. Sí, ok, sí se me escucha. Bueno, en principio quisiera coger una muestra, por favor, que es el tema del señor Santiesteban, si mal no recuerdo, ¿no? Santiesteban. Es. Y quiero coger una Perfecto. muestra, y es una muestra limeña, no por discriminación en lo absoluto, sino es una muestra mucho más cercana para todos conocerlo. En ese caso, se entiende, y ya están avanzando las investigaciones, que el señor Santiesteban fue muerto con un disparo con bomba lacrimógena. El disparo fue de manera directa, entre 3 a 6 metros de distancia, y él estaba de espalda en la parte trasera del auricular de la oreja. ¿Esto qué permite establecer? Esto como muestra, simplemente para irme a la cuestión más macro. Esto permite establecer que el señor o estuvo agazapado o estuvo ocultándose o protegiéndose de la actividad de los oficiales o militares en aquel momento. Uno. Dos, que los que accionaron en contra del señor Santiesteban fueron personas que o no estaban preparadas, jóvenes sin preparación, y esto implica responsabilidad del Estado en otorgarle armas a jóvenes sin capacitación para dirigirse a marchas en contra del reglamento, o es que estando preparados y en conciencia de que eso no se debía hacer, se hizo. Y entonces, desde esa perspectiva, los reglamentos describen que estas bombas lacrimógenas, el disparo tiene que ser a 60 metros de distancia entre la persona que dispara y el que va a recibir la bomba lacrimógena. Y de manera oblicua, no directa, de manera curva. Es más, en los reglamentos hasta se coloca un esquema y un gráfico y reiteradamente se precisa eso. Lo que se ha verificado son los casquillos, evidentemente que ha habido en este caso particular, si se demostrase que en efecto la persona que ha muerto no estaba agrediendo, no estaba disparando, no estaba colocando en peligro la vida del atacante, en este caso de las Fuerzas Armadas, entonces se evidencia que se utilizó la fuerza letal de manera desproporcionada e ilegal. Y entonces, ¿por qué? Porque el uso de la fuerza letal ya está claramente, eso también establecido, correcto, solamente es cuando existe amenaza directa, real, inminente contra la vida de la persona. Entonces esto yo creo que ha quedado muy claro. Si este tipo de situaciones ha sucedido en Puno, en Apurímac, en Ayacucho, etcétera, entonces ya estaríamos hablando de una cuestión aparentemente sistemática y generalizada, porque hay que entender también y hay que explicarlo a todos, ¿no? Que cuando la situación es circunstancial, coyuntural, o sea, hay una cuestión pues que se escapa de un plan organizado de tratar de detener las marchas con todas las formas disuasivas que tiene y con todos los planes y los ejercicios bien entrenados para disuadir marchas que a esta altura debería saber el Estado peruano a todo nivel de su jerarquía. Entonces estamos en orden, pero si estamos hablando de 70 muertos aproximadamente. Y entonces yo creo que mínimamente sí merece una investigación. Si es así, como estos casos de Santiesteban, mínimamente se verifica una investigación. Pero si además se evidencia que las fiscalías en Ayacucho de violaciones de derechos humanos han sido desactivadas y más bien se están colocando fiscalías de lucha contra el terrorismo, ¿correcto?
Si más bien verificamos que las entidades estatales no brindan un informe detallado de lo sucedido, determinando responsables, líneas de operaciones, jefes de comando, los que entregaron las armas, etcétera. Y si las mismas entidades no determinan quiénes son las personas para ayudar a la investigación, el esclarecimiento en la justicia civil, definitivamente que estaríamos hablando de una especie de acto planificado de encubrimiento y de protección para que no se esclarezcan estas situaciones. Si estas dos cosas suceden, yo creo que se está dando un perfecto caldo de cultivo y repetir el tema, correcto, y repetir el tema de lo que ya hemos pasado con el barrio Saltos y La Cantuta. Siempre es bueno precisar con las distancias del caso, pero recordando, en ese tiempo también se dieron temas de encubrimiento. El presidente Fujimori se decía, conforme aparecían los muertos, se decía que desconocían, más allá de que abogados más, abogados menos, hayan dicho que eran planes, que no era un plan ordenado, que esto no había orden en papel. Ahora, doctor, ¿verdad? si me permite acá, entonces para usted la posible defensa de homicidio culposo queda descartada. Sí, definitivamente sí, porque... Pero sí pudo haber sido, eso es lo que hay que explicarle, pudo haber sido si con el primer fallecido se hacía lo que usted decía, informe completo, colaboración con la justicia, inmediatamente atender a las víctimas, explicar que esta no es una política, dar de baja a los que efectuaron el acto. Ahí cambia todo. Yo creo que un pronunciamiento derecho, un pronunciamiento claro, desde arriba, desde las más altas autoridades, que el Estado peruano no puede respaldar actos donde se limiten las marchas y que las decisiones operativas para enfrentar las marchas sea matar porque han muerto, o sea, discúlpeme. Ahora, el doctor Otárola ha señalado su defensa ante la Fiscalía que él no es responsable de los planes operativos ni del Ejército ni de la Policía Nacional, ni como ministro de Defensa ni como primer ministro. Y que los ministros no tienen ninguna responsabilidad en los planes operativos, por lo tanto, no tienen la menor idea y no pueden asumir ninguna responsabilidad. Es que creo que es una estrategia inocente. Yo creo que es bastante infantil. En ningún plan operativo se va a encontrar de que se asesinen a las personas o que se maten a las personas. Yo creo que vamos a repetir la misma historia. Yo creo que deben más bien, ¿cuál es el papel de ellos? Sancionar, identificar a las personas. Luego, doctor, si me permite, ha aportado como prueba un WhatsApp de Dina Boluarte diciendo, por favor, que no muera nadie a los ministros. Esa es la prueba de que la presidenta ordenó que no muriera nadie. ¿Eso tiene algún mérito en un proceso penal? Bueno, yo en verdad soy de las personas que considera en efecto que es imposible, es bastante difícil pensar que la presidenta Dina Boluarte haya podido ordenar este tipo de situaciones. Obviamente. ¿Quién en su cabeza puede ordenar eso? Yo me resisto a esa situación, pero lo que es preocupante sí son los actos posteriores. Cuando no se deslinda de manera categórica con respecto a estos temas, cuando no se propicia, se instruye de manera concreta, explícita, correcto, que se colabore, que se entregue, que se determine a las personas responsables. Entonces, yo creo que ese tipo de actos se exacerban, ¿no? Más aún cuando el pronunciamiento por parte del gobierno ha sido bastante tardío, ¿cierto? Bastante tardío. Entonces, ahora, llama la atención porque el señor Boluarte, el doctor Boluarte, pero el doctor Otárola ha sido agente peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En algún momento, durante el 2001-2002, al principio del gobierno de Toledo, fue asesor en el Ministerio de Defensa también. O sea, no es una persona que desconozca las regulaciones de la Corte Interamericana y sabe perfectamente, tal vez Dina Boluarte no, pero sabe perfectamente que si no hay justicia en el Perú, esto llega a la Corte Interamericana de todas maneras, y en ese momento el responsable es el Estado peruano. Sí, y miren que es interesante cómo dentro de este contexto hay personas que de manera
oportunista o de manera concertada, digamos, a esta altura no podemos descartar las cosas, que están solicitando el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este contexto. Y eso nos da un indicio, ¿no? Esto nos da un indicio. Mira, lo que te va a pasar a ti ya le pasó a Fujimori, nosotros ensayamos este ejercicio, pero no nos fue bien, y ahora sería bueno que tú apoyes este tipo de situaciones. Ahora, pero lo que yo quiero precisar es que como sucedió antes, mire, si uno verifica la propuesta creo que lo ha propuesto el general Montoya, un oficio, el número 0020, textualmente es lo mismo, es idéntico al pedido del retiro que lo hizo el señor Medelius de la Comisión de Justicia y con el apoyo de Marta Chávez y demás ministro de Justicia de aquel entonces. Dice que se solicite el retiro, se denuncie de la Convención Americana y el retiro de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ese es un grave error, que ya lo ha dicho en informes reiterados ya, o sea, no se ha aprendido la lección, o sea, verdaderamente es increíble. Claro, ya se le explicó al Perú en el año 98, que no te puedes retirar de la Corte de la competencia contenciosa. Puedes renunciar, puedes denunciar el tratado entero, pero ojo, los hechos ocurridos durante la vigencia del tratado siguen estando investigados por la Corte Interamericana. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer, no hay forma. Pero lo hemos explicado durante años. Entonces, el artículo 78, simplemente porque no sé si tengamos buena memoria todos, pero el artículo 78 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el numeral 2, dice, no tendrá como efecto, correcto, desligar al Estado de las obligaciones contenidas en esta a todo hecho que pudiendo constituir violación, o sea, mire, qué tan sabia esta norma, no dice que es violación, sino pudiendo, o sea, se puede investigar y todo, pudiendo de obligaciones haya sido cumplido por él antes de la fecha en la que la denuncia produce sus efectos. ¿Cuándo va a producir sus efectos? De acá a un año. O sea, en el caso se pide el retiro el día de hoy, sus efectos van a ser de acá a un año. De tal manera que creo yo que ningún retiro va a poder, digamos, dejar impune o esclarecer los hechos que hayan pasado en Ayacucho, en Apurímac y en Lima, ¿no? La Fiscalía de la Nación está llevando a cabo un procedimiento de investigación contra la presidenta y los ministros de Estado por genocidio. Ya, yo creo que hay abogados en el Ministerio Público que saben tipificar, ¿no? ¿Genocidio o no genocidio? ¿Qué es eso? Sí, mira, la Corte Penal, el Estatuto de Roma, describe varios crímenes contra la humanidad. Uno de esos crímenes es el crimen de lesa humanidad. Y dentro de los crímenes de lesa humanidad existen subtipos criminales que, si la actuación ha sido generalizada y sistemática, ¿correcto?, se pueden entender como crímenes de lesa humanidad. Dentro de esa tipología existe el de genocidio. Y el tipo penal de genocidio del tipo penal internacional, artículo 6, describe: a los efectos del presente estatuto, se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, esto es, destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. O sea, un grupo, correcto. Sí, un grupo. O sea, yo tengo que matar a todos los aymaras. ¿Se dan cuenta? Eso es genocidio. Eso es genocidio. Y definitivamente, pues, no calce el tipo penal de genocidio para esta situación. Y entonces, no sé si han abierto este tipo de investigaciones para decir de acá a 3 años que se esté investigando y luego archivarlo, ¿no? Pero en realidad lo que todos los abogados sabemos es que los fiscales tienen la calificación de los hechos, ¿cierto? Ellos son los titulares de la acción penal y ellos son los que deberían encajar de mejor manera esta investigación, pero cuanto antes. Y yo creo que lo que calzaría acá
sería como crimen de lesa humanidad y específicamente asesinato. Uno de los temas, correcto, que nuestro Código Penal además ya lo establece. Este problema de conocer el Código Penal ha sido un problema dramático en los medios de comunicación, lo voy a decir, y en la opinión pública en general. Desde el Estado y desde ciertos grupos, intencionalmente, han decidido llamar terrorismo a todos los tipos penales. Entonces, disturbios es terrorismo, daños es terrorismo, homicidio es terrorismo, asalto es terrorismo, robo agravado es terrorismo. Es como si todos los tipos penales del Código Penal, tenemos más de 300 tipos penales en el nuestro, fueran terrorismo. Hay un problema de tipificación grande, ¿no? Hay un problema. Y hay que decir que algunos abogados también han contribuido con eso de que tomar un aeropuerto es terrorismo, cuando en ningún tratado internacional dice eso. Pero que quiero precisarle para redondear la idea. O sea, esto además es alimentado cuando se crean más fiscalías antiterroristas en este contexto y cuando además existen unos proyectos de modificación legislativa para incrementar las penas por terrorismo. Entonces, toda la metafórica, todo el contexto, el metalenguaje que existe obviamente, es decir, aquí existe un tema de terrorismo, pero más allá de... Para que vea, doctor, ha ido una turba a mi casa a gritarme a mí terrorista por explicar los tipos penales. O sea, ya explicar el Código Penal es una actividad peligrosa en el Perú, ¿no? Por explicar la diferencia entre daño, disturbio, homicidio, ¿no es cierto? Homicidio calificado de asesinato. O sea, por explicar eso, eres terrorista. Comunista es una cosa política, ¿no? Pero terrorista, en la acepción delincuencial de la palabra. Impresionante. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se explican los tipos penales? Bueno, este tipo de confusiones se puede permitir, digamos, quizás a nivel de medios, a nivel periodístico, o digamos la más media cuando comenta, cuando opina, ¿no? Y los temas políticos también se exacerba un poco la situación coyuntural. Pero a los abogados y más a los fiscales se les exige que se esclarezca, por lo menos liminarmente, de qué cosas se va a investigar y lo más pronto mejor. ¿Para qué? Con varios fines. Para que se defienda de mejor manera a los imputados y para que se diseñe una estrategia. Una cosa es una estrategia de probanza, un plan probatorio para acreditar un tema de asesinato y otra cosa es un plan probatorio para verificar un tema de genocidio. Entonces ya me imagino... Y ya me imagino, ¿y qué tipo de genocidio? Ya me imagino que van a estar verificando antropólogos, van a estar verificando las culturas aymara, quechua, etcétera. Entonces, las líneas probatorias son distintas. Y en tercer lugar, que nos permite una colaboración mucho mayor de la sociedad civil. Qué duda cabe que en casos donde el Estado no apoyaba el esclarecimiento de los hechos, caso Barrios Altos, La Cantuta y muchísimos otros casos, cuando salían leyes de amnistía, cuando teníamos un tribunal constitucional que no esclarecía las cosas y teníamos que ir incluso a otros niveles, entonces el papel del Ministerio Público para definir los tipos penales en momentos oportunos es importante. Simplemente para decirte por qué considero yo que debería mínimamente investigarte por temas de asesinato. Siguiendo el ejemplo del tema de Santi Esteban, correcto. El artículo 108 dice homicidio calificado. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años el que mate u otro concurriendo a cualquiera de las circunstancias. Una de ellas es con gran crueldad o alevosía, y la otra es por fuego, explosión o cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida y la salud de otras personas. En casos como lo que hemos visto, se han dado casos de ráfaga. O sea, las personas no han muerto por uno solo, ¿no? Claro. O el disparo ha sido, digamos, a quemarropa, o sea, de manera 3 metros, 6 metros. Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas, lo mínimo, no se está diciendo que es culpable, no se está diciendo lo mínimo que hay que hacer investigar y diseñar una línea probatoria para... Claro, sin embargo, doctor, si usted ha visto, el viernes pasado se conoció que el Ministerio de Justicia, bueno, la presidenta y el señor Otárola y la viceministra de Justicia, bueno, no lo firma el ministro de Justicia, envían un proyecto de ley para incrementar las penas y, por ejemplo, para disturbios, no menos de 15, lo mismo que asesinato. Por disturbios, no menos de 15 hasta perpetua. Entonces, eso se llama populismo penal.
pero el incremento de las penas es brutal, porque ya se dieron cuenta que no los pueden cobrar por terrorismo, me imagino. Eso es una buena señal, ya entendieron que no es el tipo penal, y han dejado de terruquear, espero, un poco, salvo en mi caso, pero en fin, eso es lo de menos. Pero este incremento de penas, ¿qué le parece a usted? Bueno, absolutamente desproporcionado y vulnera un principio de lesividad mínimo con el que debe generarse los tipos penales y las penas, ¿no? La pena tiene un fin preventivo general y un fin disuasorio. En verdad, de esas penas, así le pongan 30 o 40 años, es evidente que no disuade absolutamente a nadie. Más bien exacerba, motiva, los inspira, lo hace romántico la lucha. Ya veo la explicación que algunos líderes de los marchantes quiera decirles, mira, ve, por tú salir a marchar y, no sé, pues, tirar un objeto o coger algo, hacer un disturbio, etcétera, te va a dar pena de 15 años. Entonces ya veo el romanticismo que no es solo de Lima y Perú, el romanticismo y además de las porque marchas es histórico. Creo, doctor, que el ejemplo de Ica, y yo lo resalto siempre porque es una forma de paz social muy inteligente. Capturaron a 27 que habían bloqueado la carretera. Es delito sin discusión. No serían filmados, serían las fotografías, prueba plena. ¿Ya? Entonces, el juez les dice bien sencillo, si ustedes reconocen su delito, yo estoy obligado a ponerles por debajo del mínimo legal, sin proceso, inmediatez, en el acto, me autoriza la ley. Ustedes se van a su casa, obviamente Sí, con correcto. antecedentes penales, y les puso 3 años a todos tienen antecedentes penales, conseguir trabajo en ICA es muy difícil con antecedentes penales, o sea, tienen una sanción clara, proporcional, ¿no es cierto? Y paz social. No se ha vuelto a tomar la carretera en Ica. Y lo más importante, que generaría reincidencia. Si vuelven a cometer este tipo de situaciones, hasta incluso se le puede agravar la pena y se le puede colocar temas en efectivo. O sea, es definitivamente una estrategia útil. Esos 3 años se portan preciosos, esos 27, porque si no se van para adentro. Entonces, es útil, no los tienes en la cárcel, ya protestaron lo que tenían que protestar, paz social. Sin embargo, yo no veo esa conducta en otros jueces del país que podrían llevar a través de los instrumentos que ya da la ley una solución en la cual la justicia queda servida y también queda servida, digamos, la proporcionalidad en la pena. ¿Por qué no se hace esto? Ok, miren, yo creo que falta liderazgo. Yo creo que el tema de legitimidad, no estoy hablando cosas fuera del derecho, la legitimidad constitucional, cuando una persona se siente legítima, ejerce el poder de una determinada manera, no basta con tener el poder, hay que ejercer el poder, y este poder, poner orden, este poder, digamos, diseñar planes estratégicos para detener las marchas o para neutralizarlas, incluso con un trabajo político paralelo que permita dar tranquilidad a la sociedad civil y con un programa establecido. La exacerbación de sí, yo creo que nos hemos quedado como una especie de trauma, ¿no? En una foto inicial, ¿no? Nos hemos quedado en el terruqueo y luego de ella no han tenido otro plan estratégico, ¿no? Entonces, yo creo que hay que volver a los manuales, hay que volver a líneas básicas de estrategias para enfrentar marchas sin necesidad de matar a 60 personas. Hay que volver a repasar los reglamentos. Como lo hacen todas las sociedades democráticas del mundo. Donde también queman cosas y rompen, y hay disturbios. Uno lee los reglamentos de usos de armas de disuasión, de bombas lacrimógenas, y uno lee, hay como 4 o 5 reglamentos, manual, reglamento, lineamientos básicos de uso, etcétera. Y hay uno de estrategias, y para sus usos, ya hay las formas como se tienen que colocar los oficiales, de qué manera, a qué distancia. O sea, yo creo que sería una línea de investigación muy importante, porque en este tema de las detenciones de algunos de San Marcos, y discúlpeme, tuve que hacer una labor social, y habían 2 personas ahí que conocía, y era lamentable ver cómo
los jóvenes estudiantes salían a las marchas mientras que los líderes políticos no se ponían de acuerdo, pero por el otro lado los oficiales eran jovencitos, no tenían más de 19 años, 20 años. Yo creo que la preparación, yo creo que la falta de capacitación, yo creo que los ha agarrado sin... Lo de San Marcos, doctor, lo de San Marcos fue un acto irregular, no había ni siquiera fiscales, no había delito flagrante, y se han llevado a más de 200 personas detenidas que tuvieron que soltar 24 horas después de ser maltratadas. Entonces, ¿de qué Estado de Derecho podemos estar hablando cuando eso está pasando en el Perú? Entonces, yo pienso que con toda la herramienta, con toda la inteligencia del Estado, con todo el poder, con toda la asesoría que puede tener, a esta altura creo que les ha quedado muy grande el tema de liderazgo y el tema de legitimidad. Me apena mucho decirlo porque soy una persona muy institucional, ¿correcto? ¿Ah? Me parece que se debe también de la misma manera, digamos, enfrentar estos asesinatos, estas quema de policías, quema de oficiales, quema de comisarías, quema de fiscalías, quemas de archivos, del patrimonio también cultural. Me parece además, que el Código Penal tiene penas bien altas. El Código Penal para estas cosas tiene penas altas. Todas con prisión efectiva. Tú incendias una comisaría, te vas 8 años preso. Mínimo. Yo creo que también se ha quedado en una foto un poco, existe la fiscalía misma, yo creo que no salió de la foto porque yo creo que psicológicamente se sintió parte de este tema de la caída, vacancia de Castillo, ¿cierto? Así es. Y luego la verdad, este tema de las detenciones, me parece que hay un tema, hay que revisar estrategias. Lo único que digo que en un trabajo conjunto, inteligente, el binomio, fiscalía, policía, ¿no? Que se junten, que hagan un mejor trabajo. Yo no estoy diciendo, por ejemplo, que este tema y diseños de las normas del alcalde López Aliaga, ¿no? De cerrar el centro histórico. No, eso es inconstitucional, pues, doctor. Es inconstitucional. O sea, él lo sabe. El problema es que el Tribunal Constitucional, después de los fallos de la semana pasada y los anteriores, no va a hacer absolutamente nada. O sea, estamos absolutamente desarmados en el Tribunal Constitucional. Y uno revisa los oficios, discúlpame, y uno revisa los oficios y los dictámenes para el cierre de Miraflores y para el cierre, y los motivos son, dejan muy sucia la ciudad, hay mucha inseguridad, cuando marchan se sienten inseguros las tiendas y por eso las cierran, y etcétera. Y entonces uno dice, y por razones culturales. Y la verdad que el derecho fundamental a la marcha y el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana han hecho sendas sentencias donde dice, las únicas razones por las que tú puedes estar es principalmente por razones de seguridad o peligro inminente en relación a la vida y estas cosas. La razón cultural o la razón de la limpieza o la razón económica, etcétera, la verdad aparentemente no son motivos por lo menos sanitarias y de tratados internacionales, claro, para que atiendan, ¿no? O sea, ni siquiera las sanitarias limitan el derecho a la protesta. Ni siquiera sanitaria. Ni siquiera. Pónganse a pensar, pero bueno, el problema es que el Tribunal Constitucional, por lo menos 5 miembros nombrados por este Congreso, a la medida de los deseos de este Congreso, y a la medida de los deseos, hay que decirlo, de los partidos de derecha en este Congreso, van a hacer exactamente lo que les digan. Entonces estamos absolutamente desamparados. Doctor, el Tribunal Constitucional, dígame. No, su opinión sobre lo que ha hecho el Tribunal Constitucional en estos días. Bueno, grave, ¿no? Grave, mire, yo soy uno de los convencidos que el Tribunal Constitucional era un baluarte para el tema del equilibrio de poderes. Y yo era un convencido de que este tema, Defensoría del Pueblo, Contralor, una serie de instituciones, digamos, que ha brindado aires a propósito de la Constitución para tener este equilibrio de poderes, con estas decisiones del Tribunal Constitucional, que incluso mandan a investigar a los jueces que han decidido estos temas. Es una barbaridad, es un amedrentamiento. La verdad que ningún juez va a decidir alguna medida, y eso es lo que permite. ¿Cuál es la lectura para el Congreso? El Congreso, cuando muchas veces hace los temas de vacancia y estas cosas,
yo lo he sufrido en carne propia. En la investigación del presidente Martín Vizcarra, la notificaban en horas. No llegaban notificaciones. Teníamos otras diligencias, o sea, violación de derecho a la defensa, el debido proceso, etcétera. Y si no hay un amparo, no hay un tribunal constitucional donde le diga al Congreso, tú, a pesar de ser Congreso, no puedes violar el debido proceso, no puedes violar la Constitución, y donde no hay un tribunal constitucional donde uno lo ampare con los excesos, porque nadie puede estar por encima de la Constitución, por Dios. Entonces yo creo que nos estamos volviendo desamparados y muy rápidamente se está quebrando el sistema de poderes, ¿no? Claro, el problema, doctor, es que solo nos queda la Corte, y llegar a la Corte es muy difícil, demora muchos años. Ese es el problema, solo nos queda la Corte Interamericana, porque la Corte Suprema del Perú va a ser absolutamente avasallada por el Tribunal Constitucional. Ni siquiera permiten que los amparos lleguen a la Corte Suprema. Eso está clarísimo. Bueno, han prohibido los amparos. Lo cierto y lo concreto que todas estas cosas quizás en su momento van a ser leídas, como lee las cosas a veces la Corte Interamericana, ¿no? Así como lo leyó en el caso Martín Rivas, y lo leyó en los casos Lacantuti y Barrios Altos, las leyes de amnistía, cómo la justicia militar ponía a juzgar casos civiles, etcétera. De igual manera acá, luego de haberse cometido las muertes, ¿no? En Ayacucho, en Apurímac, en Lima y otras, en Puno, ¿no? Es que se verifique este tema del Tribunal Constitucional y muchas coincidencias con fines principalmente de que no se definan constitucionalmente, respetando los estados internacionales bajo jueces, los jueces constitucionales. Yo creo que lo va a verificar como obstrucción, como encubrimiento o como impunidad en los casos. Ya hemos visto en los casos Merino, ¿no? El caso Merino, luego de tiempo, el Congreso tampoco emitió o sea, le pareció el caso del presidente Merino, le pareció el caso que ni siquiera merecía una investigación. O sea, cuando hasta los guardaespaldas del señor presidente Merino habían participado y habían participado en varios de los hechos para replegar este tema de las marchas, ¿no? Entonces le pareció que ni siquiera debía ser investigado. Y luego ahora también, a esta altura, parece ser que no hay ni un solo responsable por el tema de las muertes en esa época del señor Merino. Entonces yo creo que eso... No, y el caso de Merino, cuando se acabe este Congreso y venga otro Congreso, espero, perfectamente se reactiva, porque eso no se ha archivado. Y va a llegar a la Corte Interamericana también. Si pasan los años y no hay justicia, los deudos van a ir a la Corte Interamericana. Pero obviamente que van a ir porque no pasan los años y no hay justicia. O porque habiendo archivado en el Perú, se agotó la vía previa en el Congreso, pueden ir inmediatamente a la comisión. O sea, no se van a salir con la suya, eso hay que decirle a todo el mundo. Demora. Ojo que además uno no está diciendo que sean culpables o inocentes. Lo que se está requiriendo es que mínimamente existe una investigación, ¿no? Mínimamente. Y el Congreso, pues, ya creo que esto estamos hablando sobre lo mismo, pero el Congreso nunca, o sea, definitivamente que su acción principalmente, últimamente ha sido política, ha sido de tratar de legitimar los bajos porcentajes de aprobación que tienen. Oiga, si exoneraron de turno, ¿no? Todo, pero de investigación cero, ¿no? Exoneraron de todo delito, archivaron la investigación contra Alarcón, el contralor, contra el que había un cúmulo de evidencia para investigar en un proceso judicial. La denuncia más la presenta la fiscal de la Nación y luego se dedican a perseguir a Zoraida Ábalos por esas denuncias contra Merino, contra Alarcón y contra todos los demás. Pero bueno, antes de despedirnos, doctor, el caso de Martín Vizcarra, usted lo está llevando a la Corte Interamericana también, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y como tú bien dices, estos temas se demoran. Nosotros hemos puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos esperando que nos citen. De hecho, vamos a viajar en los próximos meses también para allá, en el lado peruano. Y lo que se busca es que la comisión declare que Martín Vizcarra sí está habilitado para postular, ¿verdad? Sí, totalmente, ¿no? Que sí, lo que pasó, lo que sucedió es que fue uno de los temas que se definió
era que él no podía ejercer la función de congresista, ¿correcto? Y por eso no le dieron validez al tema de los votos. Lo que la inhabilitación perseguía era la inhabilitación para el ejercicio de la función, más no para ser elegido. Y él fue elegido, y siendo elegido lo que se le tenía que dar en las credenciales como le correspondía por haber sido el más elegido. Posteriormente ello pueden suceder cualquier otro tipo de situaciones, pero ni siquiera se le dieron las credenciales. Yo creo que ese es uno de los temas que también lo tiene el Poder Judicial y esperemos pronta respuesta también. Y sobre el tema penal, el Nos juicio vamos, penal, Rosa María. y nos tenemos que ir, lamentablemente, Sardicio, por una línea nada más. Sobre el juicio penal, Una línea. ¿cuándo lo acusan? Al presidente Vizcarra se le vacó por los delitos de colusión, por los delitos de cohecho, etcétera. En la actualidad ya existe una acusación en el caso Brainsa. Aún no hemos sido notificados, pero esa acusación dice que no existe colusión. Y esa acusación, o sea, ninguno de los delitos por los cuales ha sido vacado, al final la fiscalía ha descrito que tiene que ser acusado. Entonces yo creo que va a ser un caso... ¿Es en realidad, lo han acusado en la fiscalía por cohecho pasivo o activo? Sí, por cohecho pasivo. Por cohecho pasivo. Por cohecho pasivo Esa es la propio, única acusación sí. que tiene, igual son 15 años. Es el único, sí, correcto. Okay. Y esperemos que nos notifiquen, ¿no? Y para llegar a la etapa intermedia, y estamos seguros que vamos a ganar el caso. Muy bien, ya hablaremos de eso más adelante, doctor Ugaz. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy interesante la conversación con un abogado penalista, como siempre. Muchas gracias y hasta mañana con todos ustedes. Y hasta mañana con todos ustedes. Hemos volado en el tiempo, ya Abel me quiere matar. Gracias a todos los que nos escuchan. Y no le damos las gracias a los trolls porque le dan mucho trabajo a Abel, que los tiene que bloquear uno por uno. Muy bien, nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta mañana, cuídense mucho. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.